Hola, pues bendecido día tengan todos ustedes. Es un placer, un honor estar una vez más. Hoy miércoles 30 de diciembre. Estamos a un día ya para que se acabe el año y pues como hemos estado hablando en pláticas anteriores del domingo y miércoles, pues Dios nos está preparando para algo especial este 2021 que ya estamos próximos a empezar. Y queremos hoy dar una plática de parte de Dios, palabra de Dios obviamente, donde Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos, pero vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este día, esta plática, Señor. Hoy, Señor, que estamos ya a un día de terminar este año, Señor, que tú nos des esta última indicación, Padre, para empezar este año, Señor, como debe de ser, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, y que tú nos indiques, Señor, qué es lo que tengamos que hacer, qué es lo que tengamos que cambiar, qué es lo que tengamos que reestructurar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy guíanos, Espíritu de Dios, para hablar lo que tengamos que hablar y callar lo que tengamos que callar. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a hablar de la vid verdadera. Hoy vamos a hablar de lo que significa este acontecimiento que vemos aquí nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, primeramente yo aquí anotaba, cuando estaba haciendo la plática, tenemos que ver o saber qué es la vid, qué es el pámpano, quién es el labrador, para que nosotros podamos entender y hoy esta porción de la Biblia que vamos a ver, del libro de Juan, capítulo 15, vamos a ver del versículo 1 al versículo 17, para que tú que estás ahí, de aquel lado, pues tengas tu Biblia ahí a la mano, tengas la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 17. Pero mira, yo aquí anotaba qué era la vid, ¿verdad? Necesitamos saber para darnos una idea por qué hace esta referencia de la agricultura, ¿sí? ¿Por qué pone el Señor, verdad? Hemos visto, ¿verdad? En pláticas anteriores sobre el sembrador, hemos visto lo que es la siembra, los diferentes tipos de siembra y los diferentes frutos. Hemos visto lo bueno y lo malo que en algún momento se puede sembrar también la semilla buena, que es la de Dios, y la cizaña también, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre la vid verdadera. Y mira, yo aquí anotaba, la vid es una planta prolífica, es una planta que produce muchas uvas. Yo hace un tiempo, allá por el estado de Querétaro, nos llevaron a conocer unos plantíos ahí de uvas y nos dimos cuenta, ¿verdad? Me di cuenta de cómo es la vid, ¿verdad? Pero yo aquí anotaba, ¿verdad? Estaba buscando también referencias sobre eso. Y dice que es una planta muy prolífica que produce muchas uvas y bíblicamente lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, que las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra del Señor, la obra de Dios. Y esto lo vemos, ¿verdad?, nosotros en el Antiguo Testamento. Dice que también, veía yo como en la referencia sobre lo que era la vid, dice que en la comida de Pascua, el fruto de la vid simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Y esto es importante que nosotros sepamos qué es la vid, ¿verdad? ¿Qué es esta planta? Y empezamos viendo aquí, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 1 del libro de Juan, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Estos dos primeros versículos creo que encierran todo lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo hace esta enseñanza que el Señor nos da el día de hoy. Y yo aquí anotaba, ¿verdad?, sobre esto que hablamos. Cristo es la vid.
tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Para ahorita que vamos a estar nombrando la vid, el labrador y lo que son los pámpanos, dice que Cristo es la vid y Dios es el labrador. ¿Qué hace el labrador? Bueno, pues es nuestro Dios, ¿sí? Dios no está sentado nada más, ¿verdad? Ya esperando a ver qué hacemos. Él hace también, Él tiene también cosas que hacer y parte de lo que hace, según aquí lo que dice la Biblia, dice que es el labrador y Él cuida de los pámpanos que somos nosotros para lograr que se produzca el fruto, ¿sí? Ahorita vamos a estar viendo a detalle todo esto. Ahora, ¿qué son los pámpanos? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es el pámpano? Bueno, ya ahorita lo decía, que somos nosotros, pero los pámpanos, yo leía en una referencia, que son todos los seguidores de Cristo. Eso vamos a empezar nombrándolo así, pero de ese tipo de pámpano o de esa palabra o de lo que son los pámpanos, tenemos que ver nosotros que hay pámpanos fructíferos y hay pámpanos improductivos. Y nosotros vamos a ver esta referencia y la tenemos que conocer para entender qué es lo que Dios nos está hablando en estos dos primeros versículos, donde vuelvo a repetir, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿qué es un pámpano fructífero? Pues son los verdaderos creyentes que unidos a la palabra o unidos con la palabra de Dios llevan mucho fruto. Decíamos ya, ¿verdad? Al inicio lo que era la vid es una planta prolífica, es una planta que produce muchas uvas. Bueno, ¿qué es un pámpano improductivo? Bueno, son los que después, poniéndolo nosotros como los creyentes, como yo decía que todos los seguidores de Cristo, pues un pámpano improductivo son los que después o los que en algún momento reciben a Cristo o se comprometen con el Señor o hacen un compromiso, pero nada más superficialmente, y luego, con el paso del tiempo, por alguna situación, se separan de la vid. Y como ya hemos visto aquí, ¿verdad? El pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si hay un pámpano que no lleva fruto, lo va a quitar el Señor. Esto es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Ser un pámpano improductivo es como estar muerto, ¿sí? Está la vid, ¿verdad? Que es Cristo, y si el pámpano está suelto o no está pegado o no está con el Señor o no permanece en el Señor, dice aquí que se cortará y lo echarán fuera. ¿Por qué se va a echar fuera? Pues porque no sirve para nada, ¿sí? Nosotros viéndolo en el ramo de la agricultura, ¿sí? Un pámpano que está suelto, pues no sirve para nada. Mira, hace días nos despertamos y a lo mejor algunos vemos noticias o nos llega por el internet que murió una persona muy conocida, muy famosa en el ámbito artístico, una persona el cual en lo social, ¿verdad? Pues es muy conocido y puede llamar la atención a algunas personas que pudiera pensar, ¿verdad? ¿Por cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué una persona que tiene tanto dinero o tenía tanto dinero, o una persona muy conocida, de tanta fama, pues pudiera haber tenido los mejores aparatos, los mejores doctores, las mejores clínicas? Y aquí nos damos cuenta que estamos ahorita, iglesia, estamos pasando por un proceso donde Dios está haciendo esto que estamos viendo ahorita en los dos primeros versículos. Dios está viendo de qué manera tú y yo estamos, ¿sí? Hay cosas, ahorita ya no podemos nosotros actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos o según a la lógica natural, ¿sí? Tenemos que estar conectados a la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya ahorita la lógica, ¿cómo puede ser posible que este virus, ¿verdad? O esta enfermedad que está a nivel mundial, ¿cómo es posible que le pegue a una persona del ámbito político, ¿verdad? Vamos a llamarle así también,
muy conocido, de mucho poder. Bueno, pues sí, ahorita no tenemos otra cosa que estar permaneciendo pegados a la vid. ¿Y qué es la vid? A nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa, ¿verdad? No sabemos en realidad qué pasaría, ¿verdad?, con esta persona que falleció. Lo que sí esperamos, ¿verdad?, en Dios, que le hayan compartido en algún momento de Cristo para que Él esté también con nuestro Dios. Mira, ¿por qué empiezo esta plática así? ¿Por qué empecé diciendo ahorita sobre esta persona? Porque nos damos cuenta que estamos pasando, como ya decía ahorita, por una etapa, un proceso donde nos debemos de dar cuenta que solamente conectados con Dios a través de su palabra, escúchalo bien, conectados con Dios a través de su palabra, solamente así podemos tener nosotros la seguridad de que Él nos ve como una rama fructífera. Él nos ayuda, y como ya decíamos ahorita, dice que aquel que lleva fruto lo va a limpiar, lo va a tener en sus manos, y es algo precioso para Él, y Él nos va a limpiar y nos va a quitar y nos va a llevar mucho más fruto. Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en estos dos primeros versículos. ¿Qué pasa? Con todo lo que hemos estado pasando, nos debemos de dar cuenta que las situaciones que tú y yo podemos estar pasando o que están pasando en el mundo, en todas partes, en cualquier continente, en todas partes del mundo, nos lleva a nosotros a ponderar que solo no vamos a poder. Se tenga mucho dinero, se tenga mucho poder, se tenga las mejores relaciones, seas muy conocido en la política, de mucho poder político, social, no nos podemos nosotros sentir seguros. No hay una seguridad ahorita, ¿verdad? Que digas, bueno, pues si me enfermo, pues yo tengo mucho dinero y con eso la voy a hacer. O yo tengo un amigo que es político, no va a pasar nada. No, tenemos que estar conectados con Dios. Muchas veces nosotros relacionamos la felicidad con los triunfos, con el dinero, con la posición social o política, o con la fama. Pero ya leímos aquí ahorita, ya leímos lo que dice la palabra de Dios. Y yo aquí anotaba 5 puntos muy importantes. Pero antes de nombrarlo, estos 5 puntos, yo quiero decirte qué es lo que significa estos 2 primeros versículos. ¿Cuál es la poda, verdad? Como se dice en el mundo, ¿verdad? En lo natural. ¿Qué es la poda que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Con los seguidores de Él? Él ve cuál es el pámpano que lleva fruto, el pámpano que en realidad está trabajando, el pámpano que en realidad está conectado a la palabra, y el pámpano que pues no, simplemente en algún momento lo hizo por emoción o no sé por qué, ¿verdad? Pero se desconectó con el Señor, no va a la iglesia, no estudia la palabra, no da testimonio de que tiene a Cristo en su corazón. Y mira ahí lo que dice aquí, ¿verdad? Hay 2 cosas, hay 2 tipos de podas. Una es quitar, que lo va a quitar, según lo que leímos ahorita en estos 2 primeros versículos. Y la otra dice que lo limpiará, va a limpiar las ramas, las va a agarrar con mucho cariño, con mucho amor, y va a quitar lo bueno. Las ramas, ¿qué significa eso? Las ramas que llevan fruto se limpiarán para que crezcan de acuerdo a la agricultura. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué pasa si tú eres un pámpano que en realidad trabajas, que en realidad estás conectado, que en realidad estás tú permaneciendo en la palabra del Señor? Bueno, pues para Él eres importante, para Él somos importantes si tú y yo permanecemos en Él. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Bueno, pues Él nos quiere cuidar y quiere que llevemos más fruto, de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, si tú en realidad estás conectado, si tú en realidad estás permaneciendo en el Señor. Como ya decía ahorita, las ramas que llevan fruto se van a limpiar para que crezcan. ¿Qué es esto? Bueno, en el gran amor que nos tiene el Señor, en su gran compasión que tiene para con nosotros, en todo lo bueno que es Él, en todo lo que Él ha permanecido, ¿verdad? Y lo que Él quiere con nosotros, que nosotros llevemos más fruto. Bueno, pues
vas a ver una limpia, va a haber limpiar qué es lo que ha estorbado, qué es lo que está estorbando o qué es lo que puede estorbar en nuestro caminar en la vida con el Señor. ¿Y qué es esto? En algún momento vamos a pasar por alguna disciplina. No es agradable, obviamente, ¿verdad? En el libro de Hebreos todos sabemos lo que cuando nos habla que ninguna disciplina es causa de gozo. No te va a causar gozo, pero al final de cuentas va a ser mucho mejor que pasemos por esa disciplina a que seamos cortados, a que la poda seamos cortados y quitados y llevados a quemar, ¿verdad? Como hacen con las ramas que no sirven cuando se poda un árbol. Qué bueno que el Señor tiene esa compasión. Qué bueno que el Señor ha sido paciente para contigo y para conmigo. Él ha esperado, Él está esperando que nosotros nos conectemos. Él está esperando que nosotros permanezcamos ¿en qué? Permanezcamos en su palabra. Él nos disciplina. ¿Para qué viene la disciplina? ¿Para qué va a venir la disciplina para ti o para mí? Pues para fortalecernos en nuestra fe y en nuestro carácter. Es algo que tú y yo necesitamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera va a haber situaciones, va a haber personas, va a haber cosas que en algún momento te van a querer quitar o atraer a lo malo y que tú te desconectes, que tú no permanezcas en la palabra de Dios. Él quiere fortalecernos en nuestra fe. Él quiere fortalecernos en nuestro carácter también. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de ramas, hay otro tipo de pámpanos, ¿verdad? Que son las ramas que en algún momento no funcionan. Las ramas que no llevan fruto. ¿Por qué? Porque están cortadas, están despegadas, no han permanecido en el Señor, no han permanecido en la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿O qué está pasando? Esas ramas no están conectadas al tronco, ¿verdad? Y las ramas que no llevan fruto se quitan. Las que están así como entrecolgando o nada más pegadas a las otras ramas que en realidad sí llevan fruto, bueno, se van a quitar del tronco. ¿Para qué? Porque déjame decirte que una rama, al igual como hace la referencia aquí el Señor para con nosotros, una rama que no lleva fruto, una rama improductiva, una rama, como decía yo aquí ahorita al principio, que es improductiva, se va a quitar y se va a quemar. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudar, en lugar de fortalecer a las otras ramas, pues en algún momento las pueden contaminar. No solo no sirven para nada, sino que estorban en el crecimiento de las demás personas o pueden inclusive hasta contaminar. Una rama contaminada, una rama que no es fructífera, una rama que es improductiva, al igual que una persona que es improductiva en la iglesia, puede contaminar a otras personas. ¿Sí? No solamente es improductiva y no solamente no sirven para nada, sino además hacen algo mal, que pueden en algún momento estorbar en el crecimiento de las que sí llevan fruto o inclusive pueden hasta contaminarlo. El fruto, déjame decirte, no es solo ganar almas, que es parte del fruto, ¿verdad? Es parte del testimonio que tú y yo debemos de dar. Pero no solamente es eso, también es gozo, también es oración, también es amor, también es la forma como tú compartes. Y ahorita lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Y en estas enseñanzas sobre la vid y el pámpano, debemos nosotros ver o tenemos que ver lo importante que es permanecer. Mira, aquí en estos versículos que te digo del capítulo 15 del libro de Juan, del versículo 1 al 17, yo anotaba hace un rato cuántas veces nos habla de permanecer. 11 veces viene la palabra permanecer. 11 veces nos dice aquí de qué manera nosotros tenemos que estar bien o conectados con el Señor, conectados con la palabra. 11 veces esta palabra de permanecer en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, punto número 1. Vamos a decir los 5 puntos que aquí había anotado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, significa que tú y yo debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente saberlo de memoria, sino nosotros debemos de creer que Él es el Hijo de Dios. En 1 de Juan,
capítulo 4, versículo 15, dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué bendición cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y es el primer punto que estamos viendo, ¿sí? De Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, ¿sí? Debemos de permanecer en Él, y cuando tú permaneces en Él, Él permanece en ti también. Punto número 2. ¿Qué pasa? Tenemos que recibirlo como Señor, como nuestro Señor, como el Salvador. Tú y yo debemos de hacer esta oración que viene, esta oración de fe. Debemos de creer, y vuelvo a repetir, conectados aquí a la palabra de Dios, conectados a Jesús, conectados a la vid. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el punto número 2. Eso es lo que significa permanecer en Él. Cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, cuando tú y yo hemos creído, ¿sí? Hemos creído en Él, en su nombre. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, si en algún momento tú permaneces en Cristo, si tú estás, como vimos ahorita en el versículo anterior y vemos en este versículo, si tú lo crees, si tú ya lo recibiste en tu corazón, quiere decir que Él está ahí, Él habita en ti, tú permaneces en Él. Punto número 3. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en primer libro de Juan, más adelante, ya casi de los últimos libros, dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Sí, voy a esperar a que llegues. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice la Biblia, y anótalo ahí, a lo mejor si no tienes la Biblia ahí por un lado, anótalo. Dice que, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si tú y yo estamos conectados, si tú y yo queremos guardar o tenemos esa intención de guardar sus mandamientos, aquí dice la palabra de Dios, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Pero no termina ahí el versículo, sigue diciendo, y Dios en él. Y Dios en él. Mucha gente allá afuera dice, es que Dios siempre está conmigo, y anda en el ponchis y anda de un lado para otro, o anda un ratito acá y otro ratito acá, no permaneciendo en la palabra de Dios. Y aquí lo dice bien claro, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, que es el primer paso. Y el segundo paso, que es la bendición, Él te manda eso, Él nos sugiere eso, Él nos dice que tenemos que hacerle de esa manera. Dice, y Dios y en Él. Sigue diciendo, y en esto sabemos, escúchalo bien, iglesia, vuelvo a repetir, primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, en la segunda parte de este versículo dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hemos hablado en semanas anteriores, en domingos anteriores, nuestro versículo rema, sobre la unción del Espíritu Santo. Cuando tú quieres, cuando tú deseas, cuando tú recibes a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios permanece en ti. Y mira, ese es el punto número 3. Punto número 4, tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer en la palabra de Dios. Dice aquí en este mismo libro, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Mira lo que dice la Biblia. Ese es el punto número 4, Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. No te confundas. Dice que lo que habéis oído desde el principio, escúchalo bien, y aquí de nuevo viene la palabra, desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo del Padre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que tú hayas oído de la palabra de Dios debe de permanecer en ti. Que no sea nada más por momento, que no sea nada más cuando vengas a la iglesia, que no sea nada más cuando tengas alguna necesidad que digas, ay, ahora sí lo voy a buscar y ahora sí voy a permanecer. Y pasa esa situación y te despegas. Bueno,
de acuerdo a lo que estamos hablando que si no permanecemos en el Señor, pues ahora sí que seremos cortados, ¿verdad? Así como le va a decir la pastora, seremos cortados y seremos quemados en la hierba que no sirve, como cuando se poda un árbol y que se quita lo que no sirve. Dice, si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Amén, ponle ahí, amén, amén. Punto número 5, volvemos de nuevo a lo que estábamos viendo, al libro de Juan, capítulo 15. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues tiene que haber una relación con amor. ¿Con quién? Pues con todos los cristianos, ¿verdad? Con todos los que en realidad estamos creyendo y estamos permaneciendo en el Señor. En el capítulo 15 del mismo libro que estamos viendo de Juan 15, versículo 12, dice la palabra de Dios, este es mi mandamiento, no es sugerencia, no es a ver si puedes, no es si tienes ganas, no es si andas de buen humor o de mal humor. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Nos pone ahí la vara bien difícil. Nos pone de una manera de tal como Él nos amó. Él nos amó primero, iglesia. De tal manera nos dice aquí la Biblia, este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo os he amado. ¿De qué forma nos ha amado? ¿De qué manera nos ha amado Dios? ¿De qué manera nos ha amado nuestro Señor Jesucristo? Pues mira, Él dio su vida. Él murió por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio tan grande por ti y por mí. A lo mejor igual, ¿verdad? Pues obviamente a lo mejor tú no vas a morir por algún amigo, ¿verdad? Pero sí tenemos que nosotros en algún momento hablarle a algún amigo. Hoy que estamos por finalizar el año, hoy que estamos ya un día de terminar este año, es momento que ponte a orar y que Dios ponga en tu mente alguna persona que a lo mejor ya tengas mucho tiempo que no has visto. Esa persona que en algún momento, a lo mejor por alguna situación, pues ya no le has hablado o se han separado, pero que tú sientes cierto afecto por él. Pues tienes que hablarle, preguntarle, ¿cómo estás? Él nos habla que nos amemos los unos a los otros. Dice que como Él nos ha amado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, o en algunas personas, se puede pensar que es de acuerdo a la lógica o de acuerdo a lo que se cree. Y así es como se debe vivir una vida cristiana. Déjame decirte que lo que dice en estos versículos 15, capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a limpiar. Aquí lo dice la Biblia en el versículo 3 de este capítulo 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante, en el versículo 7, nos vuelve a decir, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que tú y yo estar permaneciendo ¿en qué? En su palabra. Dice, sigue diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice el versículo 8, y seáis así mis discípulos, no sus seguidores. Puede haber muchos seguidores, puede haber mucha gente, como decía al principio, ¿verdad? Que nos habla en esta porción de la Biblia, que hay pámpanos fructíferos y pámpanos improductivos. Dice, como mi Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vuelve a decir, permaneced en mi amor. Versículo 10, otra vez la palabra permanecéis. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Tenemos que guardar la palabra, y vuelvo a decir, es lo que nos ha limpiado. Dice, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Hoy estamos hablando de esa permanencia. No ser solamente de ocasión, no ser solamente de emoción. Hoy sabemos
que solo es mediante su palabra, es como tú y yo vamos a permanecer en Él. Dice, como un pámpano unido a la vid, separado de Cristo, tú y yo no vamos a hacer nada. Separado de su palabra, no vamos a hacer nada. Que hoy, que estamos a un día, iglesia, a un día de terminar este año, que empecemos este año y que nos pongamos ese propósito, ese primer propósito, que sea, no sé, a lo mejor que digas, bueno, ya a partir del día 31, no es necesario que llegues al día primero, a partir del día 31, ¿verdad? Y te digas, yo quiero permanecer en el Señor, para que el Señor permanezca en mí, porque si yo no permanezco en Él, Él no va a estar en mí. Esto dice la Biblia y ya lo hemos leído varias veces. Tal vez, como decía hace un rato, esta plática, ¿verdad?, pues te lleve a una reflexión, que es lo que nosotros queremos. Es lo que hoy yo como pastor de esta iglesia de Aguilar Tampico, yo quiero que esta palabra llegue a todos los que estamos escuchándola, que busquemos permanecer en el Señor. Vuelvo a repetir, este capítulo 15, en estos versículos hasta el 17, nos habla 11 veces de la permanencia en Cristo. Tú y yo tenemos que permanecer. Fuera del Señor no somos nada. En el versículo 15 nos habla de una manera especial. Capítulo 15, versículo 15 del libro de Juan, y con esto terminamos. Hoy el Señor nos llama amigos. ¿Somos sus siervos? Sí, pero somos sus amigos. Dice, ya no os llamaré siervos. Dice, ya no los llamaré siervos, aunque somos sus siervos, ¿verdad? Y vuelvo a decir, eso lo hablamos la semana pasada, no fue coincidencia, fue diosidencia que hablamos sobre el servicio en este domingo pasado. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¡Qué bendición tenemos! Que el Señor diga, tú eres mi amigo, Juan, Pedro, Chucho, como sea, como te llames, ¿verdad? Porque todas las cosas, dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Una vez más nos dice, permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Pues mira, antes de terminar, yo quiero hacer una oración de fe, por si tú en algún momento no has recibido a Cristo en el corazón, pues hoy es un momento que tú digas, Señor, yo quiero permanecer en ti para que tú permanezcas en mí. Ya vimos, ¿verdad?, cómo está la situación a nivel mundial. Ya vimos que gente ha muerto, que gente, a pesar del poder político, social, económico, lo que tú le llames, o relaciones, pues no se puede, solamente permaneciendo en ti. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, este día yo me arrepiento de mis pecados. Este día yo reconozco que tú moriste por nosotros en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te doy gracias por esa salvación tan grande. Hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como te decía hace un rato, hoy puede ser un momento especial. ¿Por qué no oras ahorita unos segundos, unos minutos, y le pides al Señor que vaya a tu mente una persona a la cual tú le vayas a compartir? Que esa sea la manera o la forma como tú y yo el día de hoy, antes de que termine este año, vayamos y le compartamos del amor de Cristo, que el Señor quiere que tú y yo permanezcamos en Él. A lo mejor solamente lo vas a ir a escuchar, a lo mejor vas a ayudarlo en alguna situación, a lo mejor necesita una palabra de aliento, que tú le hables que tenemos un Dios todopoderoso. A lo mejor solamente darle una palabra de aliento, pero ve a buscar una persona hoy que ganes para el Señor. Esa es una manera en la cual tú y yo permanecemos en Él.
si cumplimos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos fue la gran comisión de ir y compartir el Evangelio. Pues Dios te bendiga, iglesia, que la pases muy bien el día de mañana, pero no te olvides, antes de que empieces a cenar, antes de que vengan las uvas, mucho mejor, ora y dale gracias a Dios que estamos terminando este año, que ha sido un año de enseñanza, un año de fortalecimiento, y viene el año agradable del Señor, el 2021. Pues Dios te bendiga, que la pases muy bien. Nos vemos el día 3, el próximo domingo, en unos días más, porque tenemos una representación de la Cena del Señor. Dios te bendiga. Hasta luego. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario.